Los chicos terminan de pasar. Vamos a comenzar en este domingo el estudio de la carta a los Efesios. Y vamos a estar durante un tiempito analizando bien un poco lo que es la intención de Pablo al escribir la carta, ¿no? Y podríamos decir varios detalles, bueno, en qué momento la escribió, hacia dónde fue dirigido. Quizás no va a importar tanto el contexto, porque digo el contexto histórico, porque Pablo, si bien le escribe a la iglesia de Éfeso, es una carta más lo que se conoce como universal, ¿no? Una carta que es abierta a la iglesia en general, ¿no? Pero bueno, me gustaría que juntos, no sé si alguno pudo leer algo, pero me gustaría saber qué piensan. A ver, cada vez que tenés que comprender un escrito, lo que fuere, en este caso es una carta, lo primero que tenemos que entender o tratar de entender es si lo que vamos a ver o la intención de Pablo es cuál era el objetivo, qué es lo que él quiere expresar en general en la carta, o sea, qué es lo que quiere comunicar, ¿no? Si él está escribiendo una carta, obviamente tiene una intención, y esa intención es necesaria más o menos tenerla en claro. Y obviamente eso es lo que vamos a tratar de hacer en esta mañana, comenzar con, no vamos a analizar quizá un texto puntual, aunque sí vamos a pararnos en Efesios 3, pero antes de empezar a analizar, me gustaría que ustedes, los que están familiarizados con la Biblia, recuerdan más o menos qué podría ser la intención de Pablo al escribir esta carta a los Efesios. ¿Cuál es la intención de Pablo? ¿Alguien tiene una idea previa a esto? ¿Cuál es la intención? O sea, Pablo, ¿por qué quiere escribir esta carta? ¿Qué quiere comunicar? Bien, una carta general para hablar de diversos temas que puntualmente quizá la iglesia de Éfeso estaba pasando. Algo más puntual, o sea, ¿qué tipo de problemas o situaciones? A ver. Bien, alertar sobre falsos profetas, pastores, doctrinas. ¿Sí, Cris, iba a decir? Bien, o sea, fortalecer quiénes somos en nuestra identidad, ¿no? ¿Quiénes somos en Cristo? Bien, ¿algo más? Sí, era el presente de Rodrigo, la iglesia recién se iniciaba, Pablo daba conceptos de cristianismo a esos primeros creyentes. Bien, bien, perfecto. Bien. Bien. Perfecto. Bueno, Ricardo, repito para los que no escucharon. Ricardo decía, era una iglesia que recién arrancaba y necesitaba poder comprender algunas cuestiones fundamentales, ¿no? Y Gabriel recién decía también que Pablo quiere expresar este misterio de dos pueblos haciéndose uno. Bien. Y entonces vamos a tratar de analizar juntos qué es lo que Pablo realmente intenta comunicar en lo global de la carta. Después vamos a ir obviamente a lo puntual. Pero tenemos que ir obviamente a Génesis de nuevo, pero a ver, ¿por qué siempre vamos a Génesis o tratamos de no desconectarnos? Porque Génesis es el inicio de la trama, es decir, es el inicio de la historia y yo necesito comprender cómo comenzó la historia, porque vamos a ver ahora que hay muchos detalles que tienen que ver con entender
lo que comenzó en Génesis. Yo no sé si va a salir esto, creo que va a estar complicado, ¿no? Pero voy a ver si puedo anotar acá algunas cosas y... Ahí está. Miren, en Génesis nosotros tenemos a Dios, voy a ver si se puede dibujar acá y... Bien. Tenemos a Dios, que Él es el rey, ¿verdad? Y Él delega autoridad en, vamos a poner Adán, ¿bien? Adán, y ¿recuerdan qué era Adán? ¿Qué era Adán también? ¿Cuál era la función de Adán? Rey, ¿no? Porque él tenía que enseñorear, sojuzgar, dominar la tierra, ¿perfecto? Ahora, no solo él lo tenía que hacer como a él se le antojara, sino que tenía que hacerlo en representación de ¿quién? Bien, ¿y eso cómo se llama? Sacerdocio, ¿no? Es decir, yo como rey y sacerdote, es decir, como rey gobierno y como sacerdote lo hago en representación de. En este caso Adán tenía que gobernar en representación de Dios, porque Dios le delegó la autoridad, ¿no? Le dijo, tomad el poder, el dominio, enseñorearte de la creación, tomad decisiones, y para eso necesitaba algo. O sea, Adán necesita algo para reinar. ¿Qué necesita? ¿Qué necesita? Sabiduría. Bien, sabiduría. ¿Y esa sabiduría de quién es? Es una sabiduría divina, ¿no? Entonces nosotros vemos que Dios le delega la autoridad, es decir, Dios quiere reinar esta creación, pero no lo va a hacer Él directamente, sino que le va a delegar esa autoridad a Adán, que va a reinar en representación de Dios. Es decir, Dios gobierna a través de Adán, ¿no? Adán es el rey y el sacerdote. Ahora, Adán tenía a disposición la sabiduría divina, es decir, la sabiduría de Dios, porque si yo tengo, ¿recuerdan Salomón? Señor, yo no sé yo tengo que reinar y no sé ni cómo entrar ni cómo salir, necesito tu sabiduría para poder dirigir a este pueblo. Y Dios le da esa sabiduría, ¿no? Y Adán es una especie de esto, ¿no? De tengo que reinar y necesito sabiduría. ¿Dónde estaba graficada esa sabiduría en Génesis? Bien, tenemos un árbol, que es el árbol de la vida, y ahí está graficado, esto lo vemos también en el libro de Proverbios, que el árbol de la vida representa la sabiduría de Dios. Entonces Adán tiene acceso a la sabiduría de Dios. Yo voy a gobernar y necesito la sabiduría divina. Acá está en mi alcance. Perfecto. Pero ¿qué hace el ser humano? ¿Qué hace Adán y Eva? Había otro árbol ahí, que podríamos decir que es el árbol de la muerte. Porque, ¿qué vio Eva en ese árbol? ¿Recuerdan? Era agradable a los ojos y era codiciable ¿para qué? Para alcanzar sabiduría. ¿Cuál sabiduría? La humana, no la divina. Es decir, si yo tengo que gobernar, tengo dos opciones. O uso la sabiduría de aquel Dios que me delegó el poder para gobernar, o uso la mía, la humana. ¿Bien? Y adivinen qué es lo que produce la sabiduría humana. Y lo vemos todo el tiempo, ¿no? Muerte, separación, enemistad, peleas, pleitos, celos, contiendas, iras, y todo lo que uno pueda poner ahí. Es decir, la sabiduría de Dios manifiesta que, y esto lo expresa el relato en Génesis 3, ambos estaban desnudos y no tenían vergüenza. Y los dos se unirán y serán una sola carne. Hay una unidad en la expresión de la sabiduría de Dios. Porque cuando Dios gobierna, hay paz, hay seguridad, hay amor, hay unidad, no hay separación. Pero cuando el ser humano aplica su propia justicia, su propia sabiduría, ahora sí comienza lo que nosotros conocemos como la enemistad, ¿no? Y eso es lo que expresa también Génesis 3, verso 16, cuando dice, y ahora este hombre y mujer que se habían unido y eran una sola carne, ahora están compitiendo. Ahora hay una competencia entre ellos dos. Y dice el relato, y tu deseo, le dice a la mujer, tu deseo será para tu marido, pero él se enseñoreará de ti. Es decir, van a pelearse por un lugar, van a pelearse por un poder, van a querer usurpar el primer lugar. Y se van a empezar a pelear. Y eso es lo que vemos a través de todo el relato bíblico. Por eso después tenemos a Caín y Abel,
que uno de los dos es elegido por Dios, entonces ahí es donde Caín tiene que asesinar a su hermano. Y ahí empezamos a ver esta competencia, esta desigualdad, esta desunión, este odio, ¿no?, que se ve expresado en toda la generación de Caín, hasta el séptimo Lamec, ¿recuerdan? Hasta llegar al diluvio. Y es donde dice, la maldad se había multiplicado de tal manera que Dios tuvo que volver a comenzar, ¿no? Entonces, ahora, ¿por qué yo estoy diciendo esto? Si nosotros vamos a analizar Efesios, ¿no? Vamos a ir a Efesios 3. Así que sí, vamos ahora con esta información a Efesios 3. Y le agrego algo más. Dios, cuando el ser humano toma la sabiduría humana, que nosotros conocemos como, le ponemos el nombre de pecado, porque esa es la definición, ¿no? El pecado es haber elegido ser sabios en nuestra propia opinión, y eso genera muerte, desigualdad, desunión, ¿no? Y obviamente separación de Dios. Pero pasó el tiempo y Dios eligió un pueblo llamado Israel, el cual, mira, perdón, le voy a leer algo, esto no lo tenía, pero le voy a leer algo en Deuteronomio. Mira, vamos a Deuteronomio, volvemos a Deuteronomio, capítulo 4, y quiero que vean esto. Deuteronomio capítulo 4. Y dice Deuteronomio capítulo 4, vamos a leer el verso 6. O sea, Dios va a elegir a un pueblo llamado Israel, que yo podría decir que es una especie de nuevo Adán, pero miren lo que tiene que hacer Israel. Deuteronomio 4, 6. Observen y practiquen todos estos, vamos a leer el 5, perdón. Miren, os he enseñado estatutos y decretos conforme me enseñó Jehová mi Dios, para que hagan así en medio de la tierra donde van a entrar para poseerla. Observen y practiquen estos estatutos, estos mandamientos, pues constituye vuestra sabiduría y vuestro entendimiento a la vista de las naciones, las cuales tendrán noticia de todos estos estatutos y dirán, en verdad esta gran nación es un pueblo sabio y entendido. Pues ¿qué nación hay tan grande que tenga dioses tan cercanos así como lo está Jehová nuestro Dios siempre que nosotros le invoquemos, ¿no? ¿Y qué nación hay tan grande que tenga estatutos y decretos tan justos como toda esta ley que hoy pongo ante vosotros? Entonces, este pueblo de Israel, ¿qué tenía que expresar? La sabiduría de Dios. ¿Ven? Sabiduría de Dios. Entonces ahí es donde, otra vez, Dios elige a un pueblo y le delega su sabiduría para que este pueblo pueda expresar el gobierno de Dios. ¿Me siguen? Bien, y ahora sí vamos a Efesios. Entonces, con toda esta información que necesitamos para poder comprender qué había, o tratar de comprender más o menos qué había en la cabeza de Pablo, cuál era la información, ¿no?, y el bagaje que él saca obviamente del Antiguo Testamento para poder comprender esto. Entonces vamos a Efesios 3, va a estar, si no me equivoco, en la pantalla ahí, ¿no? Bien, está ahí, a ver, me lo voy a agrandar un poco para... Dice así Efesios 3, mire, vamos a leer del verso 1. Y recuerden, estamos tratando de encontrarle el objetivo por el cual Pablo está escribiendo esta carta. Entonces miren, verso 1, Efesios 3. Por esta causa, yo Pablo soy prisionero, yo tengo así, del Mesías, que en realidad es el ungido. O sea, ¿el ungido a qué? La palabra Mesías es en realidad ungido. ¿Qué es ungido? ¿Ungido a qué? ¿Para qué ungían a alguien en la antigüedad? Se va a transformar en rey, ¿no? Entonces, Pablo dice, por esta causa yo, Pablo, soy prisionero de este ungido, Jesús, por amor a vosotros, los gentiles. Y acá va a empezar a aparecer esta palabra ahí, gentiles. ¿Por qué gentiles? ¿No? Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a comprender qué quiere decir Pablo cuando le escribe a los gentiles. Claro, gentiles no son parte de este pueblo elegido por Dios. En la antigüedad Dios había elegido un pueblo, lo acabamos de leer, Deuteronomio 4, donde Dios le dio a este pueblo puntual, no a ningún otro pueblo, no a los gentiles, solo a los judíos, esta capacidad de expresar la sabiduría de Dios a través de cómo se tratan. Pero ahora Pablo le está diciendo, yo escribo esto por amor a ustedes. Verso 2, si es que oísteis acerca de la administración de la gracia de Dios,
que me fue encomendada para ustedes. ¿Quiénes son vosotros o quiénes son ustedes? Los gentiles. Conforme a una revelación, y esta es la palabra que decía Carlos hoy, revelación es la palabra en el original griego, apocalipsis, que no tiene que ver con detalles del futuro en cuanto a cuestiones del fin del mundo que muchas veces desvinculamos, sino que tiene que ver con revelar algo, o sea, destapar algo, descubrir algo que está oculto. Conforme a una revelación, a un apocalipsis, me fue dado a conocer el misterio. O sea que Pablo va a revelar un misterio. Como antes escribí brevemente. Si Pablo dice como antes escribí brevemente, ¿de qué está haciendo referencia? ¿Cómo? Los primeros capítulos. O sea, como escribí brevemente antes. Entonces, los primeros capítulos. Bueno, después vamos a analizar los próximos domingos que hay en los primeros capítulos. Pero hoy estamos tratando de encontrarle el sentido a la carta. Entonces dice, como antes escribí brevemente, verso 3, leyendo 4, leyendo lo cual podéis percibir mi entendimiento en el misterio de Cristo, que no se dio a conocer, por eso ven que el misterio es revelar algo que no estaba conocido, no se dio a conocer a los hijos de los hombres en otras generaciones. O sea, el misterio que yo les voy a contar ahora, recién ahora está saliendo a la luz. Antes estaba oculto. Como ahora fue revelado, si estaba oculto ahora fue revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Verso 6. ¿Y cuál es este misterio? Miren, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Jesús el Mesías, el ungido, por medio del Evangelio. Es decir, ¿cuál es el misterio? A ver, digámoslo todos juntos, así lo masticamos todos. ¿Cuál es el misterio entonces? ¿Qué fue revelado? Que los gentiles, sí, ¿qué son? En nuestras propias palabras. Son parte de este nuevo grupo de personas que está formando Dios. ¿Recuerdan Deuteronomio 4? Este grupo está conformado por ¿quiénes? En Deuteronomio. Solo hebreos, solo israelitas, solo judíos. ¿Está bien? Pero ahora este misterio, que estuvo oculto, Pablo está diciendo, ahora se revela y se deja ver que ahora no va a ser exclusivamente de los hebreos, sino que ahora está abierto para todas las naciones. Aquellos gentiles, o sea, obviamente la humanidad estaba dividida en ese tiempo, para el pensamiento de Pablo, en judíos y gentiles. O sea, los que pertenecen al pueblo de Dios y los que no pertenecen. Y eso involucra a todos. Entonces, Pablo está diciendo, ahora este nuevo grupo de personas que elijo para expresar mi sabiduría está conformado no solo por judíos, sino también por ustedes los gentiles, le dice Pablo, ¿no? Verso 7, miren, del cual fui hecho ministro según el don de la gracia de Dios que me fue dada conforme a la eficacia de su poder. O sea, yo fui hecho ministro para comunicar esto, ¿no? A mí, dice verso 8, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Fíjense la descripción de Pablo mismo, ¿no? Yo soy menos que el más pequeño de todos los santos. Me fue dada esta gracia de proclamar, de anunciar a los gentiles, o sea, los que no son judíos, el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo. Y miren esto, de nuevo, verso 9. De sacar a la luz, claro, si estaba oculto el misterio, sacar a la luz, ¿cuál es la dispensación? O sea, el tiempo del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Miren el verso 10, y esto tiene que ver con lo que leímos en Deuteronomio 4. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada ahora a conocer por quién. Por la iglesia. Ya no es por medio de los hebreos, Deuteronomio 4, para que las naciones vean, sino que ahora hay un grupo nuevo de personas que Jesús ha creado por medio de su muerte y resurrección, que se llama la iglesia, que está conformada por cualquier, como compartía Israel hoy a la mañana, ¿no? Toda tribu, lengua y nación. Ya no tiene que ver con un pueblo étnico llamado los hebreos, sino ahora es la iglesia la que tiene la facultad de expresar la sabiduría, ¿no? Ven que por ahí tenemos que volver a Génesis para entender la sabiduría de Dios que comparte
con aquel que va a expresar esa sabiduría a través de la manera en que se comporten. Entonces, Dios eligió a un nuevo grupo de personas para expresar esto. Dice, conforme al plan de las edades, verso 11, que hizo en Jesús, Señor nuestro, en el cual tenemos seguridad y derecho de entrada con confianza por la fe en Él. ¿Qué sería esto? Tenemos seguridad y derecho de entrada. ¿De entrada a dónde? ¿A qué? ¿Por qué? ¿Cómo? Al trono de la gracia. Bien, tenemos derecho a entrar. ¿Y para qué entramos al trono de la gracia? ¿Para qué entraría alguien al trono de la gracia? ¿Quién entraba al trono de la gracia en el Antiguo Testamento? El sacerdote. Entonces, si la iglesia tiene ahora derecho de entrada al trono, ¿qué está diciendo que somos nosotros ahora? Los sacerdotes, ¿no? Somos este nuevo grupo de personas, y esto lo va a decir Pedro también y Apocalipsis, que somos los reyes y sacerdotes. Somos este nuevo grupo de personas que tienen el poder delegado por Dios. Toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, dice Jesús, por tanto, vayan. También Hechos 1:8 dice, recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu de Dios. Tienen poder ahora. ¿Pero poder para qué? ¿Para dar órdenes? ¿Para decir vos tenés que hacer esto, vos venís, servime acá, vos hacelo? ¿Para qué tienen poder? ¿Para qué tienen dominio? ¿Para qué tienen gobierno ahora la iglesia? Para mostrar la sabiduría. ¿Cómo se muestra la sabiduría de Dios? Mostrando su carácter. Bien. Entonces vamos a leer, miren, varios pasajes de Efesios, donde miren, vamos a leer, por ejemplo, Efesios capítulo 1. Y miren cuál es la intención que tiene, obviamente, Pablo al hablarnos de qué es lo que quiere o qué es lo que quiso lograr Jesús. Miren, Efesios 1:10. Voy a leer pasajes así sacados del contexto, pero para entender cuál es la intención de Pablo. Miren, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, de reunir todas las cosas en Cristo, las que están en los cielos y las que están en la tierra. ¿Qué es lo que quiere reunir Jesús? ¿O qué es lo que se reúne en Cristo? Todas las cosas. ¿Cuáles? Entonces, ¿qué es lo que quiere unir? El cielo y la tierra, hombre y Dios, la humanidad y Dios. Pero recuerdan que eso estaba unido en el jardín del Edén. Pero hay algo que este desprecio de parte de la humanidad de querer gobernar bajo sus propios conceptos hizo que estos dos reinos se distanciaran. Y ahora Dios, a través de el segundo Adán, que es Cristo, quiere volver a unir estas dos partes, o sea, lo celestial y lo terrenal. Es decir, Dios y la humanidad. Y Él quiere reunir. Y fíjense cómo Pablo va a repetir esta misma idea. Unir, unificar, reunir cosas que estaban separadas. Por eso en el capítulo 2, miren, vamos al capítulo 2 de Efesios. Y vamos a leer del verso 11. Miren, Efesios 2:11 dice, por tanto, acordaos de que anteriormente vosotros, los gentiles en la carne, en aquel tiempo estaban sin Cristo. ¿Quiénes estaban sin Cristo? Apartados de la ciudadanía de Israel y extraños a los pactos de la promesa. ¿Ven? Ustedes no formaban parte de este grupo de personas que tenían la capacidad de expresar la sabiduría de Dios. No, ustedes no. No teniendo esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo, vosotros que en un tiempo estaban lejos, ahora han sido hechos cercanos. ¿Por medio de quién? O sea, lo que permite que ahora haya un nuevo grupo de personas es la sangre de Cristo. Verso 14, porque Él es nuestra paz. ¿Por qué Él es nuestra paz? ¿Qué había antes? Enemistad, ¿no? Si hay separación, enemistad, ahora Él es nuestra paz. Que de ambos hizo uno. ¿Ven esta idea? Hay una unificación. De dos hace uno. ¿Recuerdan esto? De dos hace uno. Génesis. ¿No? El hombre y la mujer hacen uno.
y derribó la pared intermedia de separación, es decir, la enemistad. ¿De qué manera estaban enemistados los judíos y los gentiles? Porque acá está diciendo que Dios unificó, ¿no? Volvió a traer paz donde había enemistad. ¿Cuál era la enemistad? ¿Cuál era el problema? Bien. Digamos, el pueblo judío estaba circuncidado, el pueblo gentil no. Pero ¿por qué había enemistad? ¿Había enemistad? Si había enemistad, ¿por qué había enemistad? Bien, tenían otros dioses, estaban separados de Dios. Pero ¿qué es lo que generaba la enemistad? ¿Quién la generó la enemistad? ¿El diablo? El orgullo de ellos pensando que solamente ellos eran el pueblo escogido. Ahí va. Ricardo dice, el orgullo de haberse creído que ellos eran el pueblo elegido más importante que cualquier otro pueblo, los hizo diferenciar. Nosotros somos el pueblo elegido, ellos no. Entonces ellos maltrataban a los que no habían sido elegidos. Por eso leíamos esta mañana también, en el estudio bíblico, que, claro, Dios dice, muchachos, ustedes son mi pueblo elegido, traten bien a los extranjeros. Traten bien a los extranjeros, a los que supuestamente no son del pueblo. ¿Por qué? Porque ese es mi carácter. Yo quiero que todas las naciones vengan hacia mí. No que haya una división, no que haya una separación entre ustedes y ellos. Al contrario, quiero que vengan. Entonces por eso Dios separó, o derribó esa separación, esa enemistad, ¿no? Miren, volvemos. Verso 15. Aboliendo en su carne la ley de los mandamientos dados en reglamentos. Miren, para crear, Dios está creando ahora, en sí mismo, o sea, en Jesús, de los dos, un solo nuevo hombre, haciendo la paz y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, por medio de la cruz, matando en ella otra vez la enemistad. Ven que hay unidad, ya no hay enemistad, ya no hay separación. Verso 17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estaban lejos, y paz a los que estaban cerca, o sea, a los dos. Pues por medio de él, los unos y los otros, ahí está, tenemos derecho a entrar por un mismo espíritu al Padre. Así pues, ya no son extranjeros, ustedes no son extranjeros, sino que ahora ustedes son conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios. Ustedes, gentiles, ya no son extraños, son parte de este pueblo. Habiendo sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, ahora, ¿y quién es la piedra angular de este nuevo edificio? Es el mismo Jesús. Verso 21, en quien trabado todo el edificio crece hasta llegar a ser un templo santo en el Señor, en el cual ustedes también juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Saltamos a Efesios 4. Miren esta idea de unidad, de unificación, de volver lo mucho se vuelve uno solo. Dice Efesios 4.1, yo pues, prisionero de Dios, ¿no? Pablo estaba preso, os exhorto que andéis como es digno del llamamiento con que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con longanimidad, o sea, con paciencia unos a otros en amor, solícitos por guardar ¿qué cosa? La unidad, ¿ven? Unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un solo cuerpo, no muchos, uno, un solo Espíritu. Como también fuiste llamados con una misma esperanza de vuestro llamamiento. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos y a través de todos y en todos. ¿Ven la idea de Pablo en Efesios? Hay que unificar. Verso 13 del capítulo 4. Hasta que todos lleguemos ¿a qué? A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Dios o de Cristo. 15. Hablen la verdad en amor. Crezcamos en todas las cosas de aquel que es la cabeza. Y de él viene que el cuerpo entero, bien ajustado y unido por todos los ligamentos según la función propia de cada uno de sus miembros, crezca y se edifique en el amor. O sea, ¿cuántos cuerpos hay? Hay uno solo. Él es la cabeza, nosotros el cuerpo. Verso 24. Vestido ya del nuevo hombre. ¿Ven? Que fue creado según Dios. Hay un nuevo hombre ahora. 25. Por tanto, desechando la mentira, cada uno hable verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Capítulo 5. Miren, va a hablar de los esposos.
Entonces acá tenemos dos personas que tienen que volver a ser una. Dice, por tanto, verso 1, imiten a Dios como hijos amados. Lleven una vida de amor así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros. Verso 21. Saltamos al 21. Someteos unos a otros en el temor del Señor. Por tanto, como la iglesia está sometida a Cristo, así también las casadas a sus maridos en todo. Y los esposos, sujétense también a sus esposas, amándolas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. 28. Los esposos deben amar a sus esposas como a sus mismos cuerpos. El que ama a su esposa, se ama a sí mismo. Verso 30. Porque somos miembros de su cuerpo. Por esto dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá, otra vez esta idea, unirá a su mujer. Los dos vendrán a ser una sola carne. Grande es este misterio. Pero yo lo digo respecto a Cristo y la iglesia, ¿no? Otra vez, unidad. Y Efesios 6, y ya vamos terminando. Efesios 6, hijos, obedezcan en el Señor a vuestros progenitores, porque esto es justo. Pero también le dice a los padres, verso 4, padres, no provoquen a ira a vuestros hijos, sino criadlos con disciplina e instrucción del Señor. Dos relaciones, o sea, otra relación más, padres e hijos. Vuelvan a unirse. Otra relación más, Efesios 6:5. Siervos, esclavos, obedezcan a sus señores según la carne, con temor y temblor, con sinceridad de corazón como Cristo. No sirvan al ojo como los que procuran agradar a los hombres, sino como esclavos del Señor, haciendo la voluntad de Dios desde lo íntimo del ser. Ahora, pero no solo esto, sino a los amos también. Verso 9, y los amos, haced lo mismo con ellos, no recurriendo a la amenaza, sabiendo que el Señor, tanto de ellos como vuestro, está en los cielos, y que no hay acepción de personas en su presencia. Entonces, ¿cuál es la intención de Pablo? Va a usar distintas imágenes, pero de dos cosas que quieren unirse, dos cosas que deben unirse nuevamente. De dos pueblos hizo uno solo, el hombre y la mujer uniéndose en una sola carne, padres e hijos uniéndose nuevamente, amos y esclavos. Ahora, ¿por qué el siervo y el amo podrían pelearse? ¿Por qué podrían desunirse? ¿Por qué el esposo y la esposa podrían desunirse? ¿Por qué podrían competir? ¿Qué piensan? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué yo me discuto cada tanto con mi esposa y se generan algunos cortocircuitos? ¿Por qué? Sí. Por el egoísmo. Bien. El orgullo. Ahí va, a ver. Belén dice que que muchos piensan que es una relación de desigualdad. ¿Por qué desigualdad? Bien, ahí está. Entonces, Belén dice que por ejemplo, los siervos y los esclavos, los esclavos y los amos, hay una diferencia de relación porque el amo cree que es superior al esclavo. Entonces, por eso tiene derecho de maltratar a la otra persona. Entonces, hay una cuestión de consideración, o sea, yo me considero superior a otro. Vieron que Pablo todo el tiempo va a decir, hermanos, consideren a los demás como superiores a uno mismo. Porque de eso se trata. Porque yo tengo una consideración que soy más que la otra persona, se genera esta competencia. Por eso la unidad no es simplemente una unión de estar todos juntos, sino es una unión donde podemos estar todos en el mismo escalón. No hay diferencia. Uno no es mejor que otro. Otro no es mejor que uno. Y por eso nosotros deberíamos, como iglesia, expresar esta unidad. Pero después nosotros vemos que las iglesias se desunen, que hay separaciones. ¿Por qué? Porque yo creo que mi teología es mejor que la otra. Y el otro cree que la teología de él es mejor que la mía. Entonces no podemos estar juntos más. Tenemos que separarnos. Y ahí empiezan a nacer las iglesias, ¿no? Y lamentablemente la reproducción de iglesias surge por una cuestión de competencia. No por el deseo de querer seguir expandiendo el reino, sino porque tenemos que dividirnos porque yo creo que soy mejor que vos. ¿Se entiende? Hay una consideración de parte de cada uno de nosotros. Y lo mismo pasa con mi esposa. Y lo mismo pasa con nuestros hijos. Porque con nuestros hijos muchas veces nosotros decimos... le decimos a nuestros hijos, esto lo tenés que hacer porque yo te lo digo, y punto.
Y muchas veces son reacciones, por ejemplo, que tienen que ver con, me estás molestando en este momento, yo quiero disfrutar de estar viendo algo, lo que fuera, y me estás molestando. Entonces son expresiones ¿no? de inferiorizar al otro. Y cuando yo discuto con mi esposa lo mismo, yo creo que ella no va a tener razón porque yo soy superior, yo tengo otro pensamiento, a ella todavía le falta llegar al pensamiento que tengo yo, tiene que hacer todo el razonamiento que tengo yo y bueno, le falta, pobre, entonces yo la voy a rebajar e inferiorizar y por eso hay competencia, por eso hay peleas y por eso vienen las desuniones. Y a veces pasan 5 días, no sabemos ni por qué nos peleamos y todavía no nos hablamos. Y no tenemos ni idea por qué comenzó la charla, pero yo no voy a aflojar ni un mínimo de mi orgullo. No voy a aflojar. Yo no voy a aflojar. Entonces, ¿eso qué genera? Separación, esa pared de separación, enemistades, pleitos, desuniones. ¿Pero qué es lo que quiere expresar Pablo en Efesios? Que Dios ha venido a formar un nuevo grupo de personas, al cual Él puede delegarle la autoridad de gobernar y expresar la sabiduría de Dios, para que los demás que nos vean, los que no conocen a Dios, digan, ¿qué clase de Dios es tan cercano a ellos? Deuteronomio 4, ¿no? ¿Qué clase de Dios es tan cercano a ellos? Que Dios puede estar en medio de ellos. Y ellos se tratan muy bien entre ellos. Y ellos pueden solucionar sus problemas, sus conflictos. Pero ¿saben por qué no solucionamos nuestros conflictos también? Aparte del orgullo. Porque no somos sinceros. No somos sinceros con nosotros mismos, no somos sinceros con los demás. Yo creo que no tengo errores. No. Si yo soy sincero conmigo mismo, tengo que reconocer que tengo muchísimas debilidades y defectos. Ahora, si no lo reconozco, no soy sincero conmigo mismo, voy a entrar a una relación, a un vínculo, y va a empezar a aparecer la competencia. Porque yo no tengo errores, el otro sí. Y también tengo que ser sincero con el otro, porque a veces nosotros cuando queremos confrontar a una persona, mi esposa, un hermano en la iglesia, un hijo, alguien en el trabajo, lo que fuere, tendemos siempre a ocultar la información. Tendemos siempre también a ser demasiado violentos, a ser demasiado... por eso hoy leíamos, hablad la verdad en amor. No es ni quiero dañarte con lo que te voy a decir, ni tampoco voy a evitar el conflicto. Y voy a esquivar. Tenemos que ser sinceros, hermanos. ¿Saben por qué me cuesta solucionar a veces mis problemas con mi esposa? Porque me cuesta decir, necesito ayuda. Necesito que entiendas que necesito ayuda. Esa palabra parece que está prohibida en nosotros, porque no podemos mostrar debilidad. Como seres humanos estamos acostumbrados a tener que mostrar una cierta pantalla de fortaleza. Pero Pablo lo expresó también de cientos de maneras, porque cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Porque en la debilidad se expresa el poder de Dios. Y es ahí donde nosotros en la debilidad podemos solucionar nuestras diferencias. Pero si seguimos compitiendo unos con otros, lo que expresamos es división, es separación. Y por eso Pablo en la carta a los Efesios va a tener una sola intención, y es que Dios vino a reunir otra vez todas las cosas en Cristo, las que están en los cielos y en la tierra, que estaban separadas por la enemistad del pecado. A otra vez vincular a dos pueblos que estaban separados por el orgullo de creer que son más importantes que los otros. Y a unificar relaciones, maridos, hijos y esclavos, en un vínculo sano, porque ya en este nuevo grupo de personas, en este reino, no hay acepción de personas, no hay importantes, no hay menos importantes, no hay gente más valiosa que otras, no hay, por eso dice, ya no hay esclavo ni judío, ni libre, ni bárbaro, ni escita, es decir, ni preparado, ni no preparado, ni judío, ni griego, o sea, no hay más eso, ya no hay cosas en las cuales yo me siento importante. Pablo dice, yo crecí en la tribu de Benjamín, aprendí a los pies de Gamaliel, pero eso ya no tiene sentido para mí, porque no encuentro que eso es valioso. No me siento orgulloso por esto, me siento orgulloso por ser exactamente, como decía Pablo, el último, el más pequeño de los santos, el primero de los pecadores. Yo siento orgullo por ser esclavo del Señor. Y eso es lo que él va a subrayar en esta carta para decir, todo se está uniendo otra vez en la persona, en la sangre de Cristo. ¿Qué es lo que unifica? ¿Qué es lo que redime y vuelve a formar un grupo de personas que están dispuestas a perdonar,
a soltar, a dejar la competencia, a liberarnos del orgullo. Esa es la salvación para Pablo. ¿Saben que Pablo está diciendo, Dios los ha salvado? ¿Saben de qué? De nuestro propio orgullo y sentido de competencia. Pablo está diciendo, yo los vine a salvar, Dios, ¿no? Nos vino a salvar de nuestro propio ego, de nuestro propio sentido de competencia. Dios está buscando un grupo de personas que en nuestras relaciones, en el matrimonio, con los padres, en nuestro trabajo y en la iglesia, pueda expresar que ahora ya no hay pared de enemistad, que ya no hay algo que nos separa, ahora hay paz, no hay competencia, hay unidad. Y para eso necesitamos ser sinceros, directos, amorosos, competentes, para poder expresar esta sabiduría que nos ha sido delegada a un mundo que está acostumbrado a pelear, competir y pisar la cabeza del otro. Y que está acostumbrado este mundo a decir, si me hiciste una te hago dos, si me hiciste dos te hago cuatro. Y ahora vamos a separarnos porque ya está, porque es lo tuyo y lo mío. Y si vamos a casarnos de nuevo, vamos a poner las cosas, lo tuyo es tuyo, lo mío es mío, vamos a dejar bien claro, no compartimos nada, no, en el reino de los cielos todo se comparte. En el reino de los cielos, como dice Hechos 2, compartían, vendían sus casas para bendecir a otros, compartían el pan, vivían de otra manera y de esa manera pudieron enfrentar al poder de la maldad expresado en el Imperio Romano, que lo único que hacía es matarlos, porque no tenían otra forma de frenarlos. Este es el desafío que Pablo le generó a los que vivían en Éfeso. Dios quiere reunir otra vez todo en Cristo, pero para eso tenemos que soltar nuestro deseo de competir con otros. Oramos. Señor, gracias por este tiempo que pudimos compartir y ver tu palabra. Señor, cuando vemos tu palabra desde el inicio, que has sido totalmente generoso con nosotros al querer compartir tu sabiduría y tu autoridad. Y qué sorprendente es para muchos de los que estaban en ese tiempo, quizá no tanto para nosotros, pero describir a un Dios que quiere compartir su autoridad, un Dios que quiere delegar todo su poder en seres humanos. Así sos vos, Señor, y nos has delegado este poder de expresar una sabiduría tan profunda, tan amorosa, tan distinta, pero nosotros hemos rechazado esa invitación para ser sabios en nuestra propia opinión y creer que compitiendo, creer que siendo violentos, ganando una discusión, peleando por inclusive cuestiones como teológicas, vamos a ser mejores o más importantes que otros. Y nos hemos subido a un caballo que nos ha llevado solamente a la desunión, separación, enemistad. Y hoy sufrimos las consecuencias de esa decisión de haber elegido la sabiduría humana por encima de la divina. Señor, queremos volver a ese original. Como Pablo está escribiendo a los Efesios, queremos ser este grupo de personas donde todo vuelve a unirse, donde soltamos cualquier deseo de pelea y volvemos y somos sinceros y soltamos las armas y soltamos ese deseo de competir y ser mejor que otro, para que la sanidad, como decía Santiago, confiesen vuestras ofensas para ser sanados. Queremos soltar para ser sanados. Te necesitamos en este tiempo. Te bendecimos porque nos has elegido a pesar de lo que somos y hoy queremos honrar este llamamiento viviendo, como también decía Pablo en Efesios, con humildad y mansedumbre. Humildad, necesitamos eso, Señor. ¿Cuánto necesito de tu ayuda para esa área de mi vida? Te necesitamos, Señor. Gracias por este tiempo de entender y comprender el mensaje de tu persona hacia la iglesia, que es este nuevo grupo de personas que has creado para expresar tu sabiduría. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.